Seguimos con el estudio de la epístola de los Efesios para la clase de la escuela dominical y ahora vamos a estar concentrados en Efesios 2 del 1 al 10, donde Pablo habla de nuestra salvación. En los versículos aquí podemos ver una división muy precisa entre el concepto de la salvación y la primera pregunta sería ¿de qué o de dónde nos salvó el Señor? La segunda es ¿cómo nos salvó el Señor? La forma en que nos salvó el Señor. Y la tercera pregunta sería ¿para qué nos salvó el Señor? Entonces vamos a hacer una lectura de los textos bíblicos y primero vamos a ver ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos salvó? ¿Qué es nuestra salvación? Bueno, el versículo primero, vean lo que dice el texto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la pregunta de Pablo, la pregunta que le haríamos a Pablo sería ¿de dónde nos sacó el Señor? Y Pablo diría que nos salvó de la muerte. ¿La muerte en qué sentido? La muerte espiritual. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida a nosotros. La vez anterior vimos que con el poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder, que operó en Cristo, resucitándole entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, es lo que opera ahora en nosotros. Y con ese poder supereminente de Dios, nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Entonces nos salvó de la condición de muerte en delitos y pecados. Vean el versículo número 2, que sigue respondiendo a la misma pregunta: ¿de dónde nos salvó el Señor? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces vean cómo nos habla de que nos salvó de la corriente de este mundo. Como si hablara de un río que lleva bastante corriente, bastante fuerza, y nosotros caímos en ese río y ahora la corriente nos va arrastrando y nosotros no tenemos capacidad de salvarnos, tiene demasiada fuerza y se refiere a la corriente de este siglo, se refiere al sistema del mundo, del pecado del mundo, se refiere a la fuerza que tiene el mundo sobre nosotros y más todavía porque el mundo no se domina solo, dice que lo domina el príncipe de la potestad del aire y que es un espíritu que opera, que trabaja en los hijos de desobediencia. Entonces el Señor nos salva de la muerte, de condición de muerte, nos salva de la corriente de este mundo y nos salva del dominio de Satanás, del príncipe de este siglo que opera en los hijos de desobediencia. Aquí estamos hablando de una salvación del poder del maligno, de una salvación de la corriente del mundo, de una salvación de la muerte en delitos y pecados. A eso se refiere Pablo cuando dice que Dios aplicó el poder que resucitó a Cristo de los muertos, lo aplicó para salvarnos a nosotros de esta condición perdida en la que nosotros nos encontrábamos, en la que éramos incapaces de vencer todas estas fuerzas que nos tenían aplastados, que nos tenían subyugados, que nos llevaban en una corriente de perdición y de desobediencia y que nos hacía por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero luego Pablo quiere responder a la pregunta ¿cómo nos salvó el Señor? ¿Qué hizo el Señor para salvarnos? Y entonces vamos a leer el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se fijan ahí el concepto del dominio de la carne? El problema es la naturaleza, la carne, la inclinación al mal. ¿Qué hizo Dios entonces para salvarnos? ¿Cómo nos salvó? Vamos al versículo 4 para esto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por tu gran amor con que nos amó. ¿Qué más? El 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces ahí, si se fijan ustedes, el versículo 4 hace énfasis en que Dios nos salvó con amor, por amor.
en los versículos del capítulo primero es: Dios nos salvó con su poder, pero su poder entró en acción por el amor de Dios. Y añade que nos salvó por la misericordia de Dios, y que nos salvó por la gracia de Dios. Puso en operación su poder, su misericordia, su amor, su gracia. Se compadeció de nosotros. No dejó que la corriente nos arrastrara hacia una eternidad sin Cristo, sin Dios. No permitió que el enemigo nos subyugara permanentemente hasta el fin. Nos arrancó porque tuvo misericordia de nosotros, porque nos amó con un amor muy especial. Y el texto dice que nos salvó por su gracia. El concepto de la gracia se repite dos veces, en el versículo 5 y en el versículo 8. Vamos a leerlo. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios. Se fijan, el concepto gracia, el caris de Dios, el favor inmerecido de Dios para nosotros. La salvación no es algo en lo que nosotros colaboramos poniendo algo de nuestra parte como si eso hubiera resultado en nuestra salvación. Lo único que nosotros hicimos fue creer en su palabra. Dice que la gracia se hizo efectiva por medio de la fe, pero fue Dios el que nos salvó. ¿Qué puede hacer un muerto para revivir? Nada. ¿Qué puede hacer una persona que es arrastrada por la corriente de un río caudaloso y fuerte? No puede hacer nada, está dominado. ¿Qué puede hacer contra el príncipe de la potestad del aire que lo tiene subyugado y contra los deseos carnales que lo arrastran a la desobediencia continua? No puede hacer nada. Ninguno de nosotros podía hacer nada por su salvación. Por eso Pablo enfatiza aquí el concepto gracia. Por gracia sois salvos. Esto no es de ustedes, no es algo por lo que ustedes se puedan gloriar, no es por obras para que nadie se sienta orgulloso y que puede decir: a mí Dios me salvó porque yo era muy buena gente, o porque yo siempre me han gustado las cosas de Dios. No tiene nada que ver con un esfuerzo humano, con un mérito personal. Todo tiene que ver con la obra de Dios en nosotros. ¿Cómo nos salvó el Señor? Pablo dice: nos salvó por gracia, gratuitamente. Por eso debemos honrarlo, por eso debemos ser agradecidos, por eso debemos reflejar en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, una gratitud continua y permanente, dándole toda la gloria a Dios y reconociendo que sin Él nosotros no podríamos tener esta salvación tan gloriosa que tenemos. Y la tercera pregunta que Pablo nos respondería aquí sería la pregunta: ¿para qué nos salvó el Señor? Y entonces vamos a leer los versículos 7, vamos a leer corrido 7 al versículo 10, por favor. Primero el 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Muy bien. El 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. 9. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora vean el 10 otra vez. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí Pablo nos da propósitos de Dios. Salvación con propósito. Por su gracia, pero con un propósito. Con dos propósitos Pablo señala aquí. El primer propósito es el propósito de que seamos un testimonio de lo que Dios hace con los que reciben su palabra. Testimonio de lo que Dios sabe hacer y de lo que Dios puede hacer con la gente que le entrega su vida, que le rinde su vida. Por eso el versículo 7, léelo por favor, Elizabeth. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, la gente puede ver en nosotros la salvación, el cambio, la transformación que hemos tenido, y la gente se da cuenta que Dios es bueno y que es poderoso.
Y la gente se da cuenta de que si Dios nos salvó, nos perdonó, estando muertos, sin poder hacer nada nosotros, Él lo hizo todo. La gente que dice, es que yo no puedo cambiar, es que yo no tengo la capacidad de buscar a Dios, no puedo. Cuando nosotros le decimos, es que Dios no espera que tú puedas. Dios puede hacer las cosas, lo único que necesita Dios es que tú creas, como nosotros hemos creído y Dios nos ha transformado. Por gracia somos salvos. Esto es un don de Dios, pero es un don de Dios para testimonio. Dice, para que Dios mostrase su bondad y las riquezas de su gracia para con nosotros. A través de nosotros, la gente se da cuenta de lo bueno que es Dios y de lo glorioso que es entregarse a Cristo y probar la gracia de Dios. Pero el versículo 10, otra vez vamos a leerlo, nos responde otra vez, ¿para qué? Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está el para qué, salvación con propósito, otra vez. Dijo Dios, yo voy a salvarlos y voy a formar un camino para ellos. Es algo muy especial porque Dios le da continuidad a nuestra salvación. No es nada más sacar a la gente del pozo de muerte y dejarlo para que viva como quiera. Se puede perder otra vez. No es sacarlo del río y dejarlo a la orilla y abandonado. No, nos saca y luego dice, tengo para ellos un camino, un plan, un propósito, un proyecto de vida, un programa. Dice que de antemano Dios preparó unas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces ahora que me ha salvado, yo tengo que mostrar la gratitud al Señor, pero también le tengo que decir que me use para el propósito para el cual me ha salvado. Porque hay obras que yo puedo hacer que van a reflejar su gloria a los demás, pero que van a honrar su plan para mi vida. Y esto es de lo que habla Pablo, la salvación para honrar el plan que Dios preparó de antemano para nuestra vida. Siempre debemos pensar en la honra y la gloria de Dios, porque todo lo que hizo en Cristo de resucitarlo y sentarlo a su diestra, dice Pablo, lo hizo con nosotros. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos sacó de la corriente de este siglo, nos liberó del yugo de la esclavitud al príncipe de la potestad del aire, nos quitó de la rebeldía y de la desobediencia y nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así que ahora debemos honrar al Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Él extendió la mano y vino hasta acá a salvarnos a nosotros. Y hay un plan que Él tiene para nosotros, que si nosotros lo cumplimos, el Señor Jesucristo va a ser honrado y el Padre va a recibir toda la gloria y la alabanza. ¿Qué les parece si esta hora nosotros nos ponemos en las manos del Señor y le pedimos a Dios que nos ayude a cumplir el propósito, a dar testimonio de su gracia, y que a través de nosotros llegue a muchas personas, y cada creyente en su entorno, en su comunidad, en su área de influencia, puede ser una gran bendición para que la gente conozca a través de su vida y su testimonio las bondades de Dios y las riquezas de la gracia de Jesucristo. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por su palabra, Señor, por el don de la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Honramos el sacrificio de Cristo y honramos el poder del Espíritu Santo que nos ha resucitado con Cristo y nos sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Honramos tu amor y tu misericordia, Padre Santo, y honramos las riquezas de tu gracia. Y nos sometemos ahora para que tú, Señor, cumplas tu propósito en nuestra vida. Aquí dice la palabra que tú de antemano forjaste un plan de buenas obras para que anduviésemos en ellas. Te pedimos que nos dirijas en ese plan, en ese programa, y que nuestra vida y nuestro testimonio te honren a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.